jueves 19 de septiembre del 2019. ¿Cuál es el trabajo de un caricaturista político? La respuesta a esa pregunta es muy fácil: ser crítico. Ese es el trabajo de un caricaturista político: criticar. Sintetizar en una sola imagen, bueno, a veces se usa más de un cuadro, casi podemos decir que puede ser casi una secuencia, pero sintetizar en lo menos posible de espacio una situación X, obviamente pues de lo que tiene que ver con la política en el país del que se trate. Ese es el trabajo de un caricaturista político. Si un caricaturista político comienza a simplemente halagar a la persona que está en el poder, entonces ya no es un caricaturista político, ya es lo que quieras, pero no es un caricaturista, ya no está siendo crítico. Nunca un periodista o un caricaturista ha ganado un buen nombre o una buena reputación siendo lamebotas del que está en el poder. Un periodista o un comunicador no puede tener una buena reputación si lo único a lo que se dedica es a alabar al que está en la posición de poder. El trabajo de un caricaturista es todo lo contrario, es ser crítico, es verle siempre el lado criticable a las cosas, o más bien dicho a las personas, sobre todo pues a quien está en puestos clave, puestos importantes en la política. Ese es el trabajo del caricaturista, tener ese ojo crítico. Si el caricaturista desconecta ese ojo crítico, entonces ¿qué clase de caricaturista es? Comento esto porque estamos viviendo en un tiempo muy especial. Es algo, se puede decir que, bueno, yo no recuerdo un caso de un presidente que fuese tan querido como lo es el presidente actual, lo cual está muy bien. Debería aprovecharse esa buena aceptación que tiene la gente, esa buena imagen que la gente tiene del presidente. Sin embargo, el trabajo del caricaturista sigue siendo el mismo. O sea, no porque el presidente tenga buena imagen ante la gente, entonces ya vamos a desactivar ese ojo crítico. Nuestro trabajo sigue siendo el mismo. Pero de verdad, actualmente hay gente que se ofende y grita y te agrede si publicas una crítica a las políticas del presidente. O sea, piensan o sienten que si lo criticas ya eres una persona que está contra la democracia y contra la patria y contra el avance del país. Realmente no es así. Yo he visto cómo hay casos de gente que son muy tus amigos, pero si te atreves en algún momento a hacer un comentario sobre algo en lo que estás en desacuerdo con alguna política del presidente, en ese momento puede ser tu familiar o puede ser tu amigo, pero te empieza a agredir de una manera desproporcionada. Entonces, ¿qué clase de situación estamos viendo en la actualidad? O sea, ya no puede uno ser crítico. Y es que esto está peligroso, de verdad es peligroso que la gente idolatre tanto a una persona que dejes de ver lo malo que hace, porque todas las personas, no importa si son buenas o malas o bien intencionadas, todos somos imperfectos, todos los seres humanos somos imperfectos. No hay nadie que sea totalmente bueno o totalmente correcto o que sus ideas siempre estén bien. Entonces todos somos criticables. ¿Y qué pasa si al político ya no lo criticamos, sino que lo consideramos algo así como un dios infalible? Está peligroso, porque entonces ya no estamos ante una democracia, estaríamos ante una
monarquía, ante un gobierno ya totalitario que no admite críticas. La libertad de expresión, la libertad de criticar, la libertad de expresar lo que piensas es fundamental para un pueblo libre. Cuando ya no puedes o ya no tienes la libertad de criticar, de decir lo que piensas, estamos en problemas. La famosa frase esa que todo el mundo repite de que quien no conoce su historia está obligado a volverla a vivir o a repetirla. Bueno, pues es cierto, porque aquí en México hablamos mucho de eso. Hablamos de que tenemos 70 años o venimos de 70 años de una dictadura de partido y siempre lo decimos como algo muy malo. Sin embargo, parece que hay personas que no ven con malos ojos que se instale otra dictadura, o sea, un personaje que por más bueno que pudiera parecer y que se perpetúe en el poder, pues entonces se está cumpliendo lo que dice ese dicho, ¿no? De que pues tienes que repetir tu historia, tienes que volver a una dictadura para aprender la lección. O sea, ¿cómo es eso que vienes de una dictadura y quieres que se instale otra dictadura? No puede ser eso. Entonces no has aprendido la lección, no has aprendido de tu historia. Un caricaturista político debe seguir haciendo su trabajo como siempre. No importa si el gobierno actual es de izquierda, de derecha, de centro o de lo que tú quieras, pero debe siempre ser crítico. Y eso es lo que algunos no entienden, que el caricaturista esa es su naturaleza, ser crítico. No es que esté contra el presidente ni que odie a un político en especial. No es eso, simplemente está haciendo su trabajo, está siendo crítico. Qué gran error es eso de considerar que la persona que está ahí en un puesto importante siempre tiene la razón. O sea, ya no puedes criticarle, ya no hay nada en lo que él se equivoque, siempre va a tener la razón. Qué terrible es eso y qué muestra de gran ignorancia es esa de que pues ya tenemos que desactivar nuestro sentido crítico, porque entonces ya se nos avientan como verdaderos zombies, bien llamados zombies, a querer incluso intimidar para que no digas lo que piensas, que no digas, no critiques, no cuestiones lo que dice tal o cual personaje. Qué gran error y qué terrible situación es esa. Que si el caricaturista publica su punto de vista que no sea de acuerdo a la oficial, entonces ya por eso es un chayotero, un maldito vendido, un arrastrado. Ok, podemos tener diferencias en nuestros puntos de vista. Tú puedes, igual que el caricaturista, expresar tu opinión o expresar tu desacuerdo con ese caricaturista, porque no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, ni siquiera con esas personas con las que pareces estar, digamos, en una misma sintonía. Aún con esas personas hay puntos en los que simplemente no concordamos. Entonces no hay nada de malo en disentir con ese comunicador, con ese caricaturista, con ese periodista, está bien, pero el problema es cuando sobrepasa eso, cuando ya empiezas a ofenderlo o casi con las intenciones de agredirlo ya de una manera tal vez hasta física. Hay que aprender que tenemos diferentes opiniones, todos tenemos diferentes opiniones, cada cabeza es un mundo. Entonces no tienen por qué siempre los caricaturistas ni los periodistas tener el mismo punto de vista que tú, ni siquiera como decía, con las personas con las que más concuerdas, ni siquiera con esas vas a estar siempre de acuerdo. Entonces hay que aprender eso. El amordazar, el censurar a la persona, al caricaturista, pues es una muestra de que algo anda mal, de que estamos ya ante una dictadura.
de que no hay libertad. Si no hay libertad, entonces, pues ¿ante qué estamos? Si se supone que de lo que se está hablando es de que debe haber más libertad, y ahora no solo los o las personas que están en el poder son las que censuran, ahora el mismo pueblo está censurando a quienes critican. No puede ser. En los Estados Unidos siempre ha habido mucha libertad. Se sabe que se censuró, incluso se les quitó el trabajo a los caricaturistas, o a muchos, no sé, casi a todos los caricaturistas de periódicos, por una sola caricatura que fue muy molesta, resultó muy molesta para los poderosos. Entonces ahí podemos ver lo peligroso que es eso de la censura, que no haya la libertad de decir lo que quieres. Obviamente que todos los medios tienen su línea, nos guste o no, así es. Y el mismo caricaturista sabe que hay ciertos límites que no puede ni debe rebasar, a veces por su propio bien. Y ver que eso sucede en los países que supondríamos muy libres es muy mala señal. Entonces, ¿por qué no podemos aprender de esa experiencia? ¿Por qué en México tenemos que ponernos en una situación en la que no deberíamos estar? ¿Por qué tenemos que limitar la libertad de aquellos cuyo trabajo es ese precisamente, criticar? Y con desagrado vemos que aquí en México así ha sido la situación. Ahora la mayoría de medios, o muchos medios, pues están teniendo que tener cuidado con lo que dicen, con lo que publican, porque pues parece que antes había más libertad. Se supondría que fuera lo contrario, pero no, más bien parece que ahora es cuando más se tienen que cuidar de lo que dicen. Ya no hay la libertad que antes había. Pues se supone que se critica que antes eran malos los gobiernos, que no había libertad de decir lo que quisieras, y sin embargo ahorita es cuando parece ser más difícil. Volviendo a lo que decía en un principio, nunca ha sido bien visto, y nunca un periodista, un comunicador se ha ganado un buen nombre dedicándose a adular al que está en el poder. Ese sí que es criticable. El caricaturista político perdería toda su esencia, sería totalmente, entre comillas, descafeinarlo, el quitarle esa libertad de decir lo que quiera. ¿Te imaginas esos escritores y esos artistas, por ejemplo los cantantes de protesta, esos escritores que van contra lo que hace el gobierno o critican, esos que se han ganado un buen nombre y un respeto del público, y que de pronto ya no tuvieran la oportunidad de poder decir lo que quieren, ya no pudieran ser críticos, sino que ahora estuvieran obligados a alabar al poderoso? Pues perderían todo su buen nombre y todo su prestigio. ¿Tú qué opinas? ¿El caricaturista debe seguir con esa libertad que siempre lo ha caracterizado, o debería simplemente ya dedicarse ahora a alabar al presidente? Y sí, ya lo dije, por más bueno que sea el presidente, o por más bueno que aparente ser, pero el caricaturista
¿debería dedicarse a alabar a ese personaje o debería seguir siendo crítico? ¿Tú qué opinas? Tu opinión respetuosa es muy valiosa en este tema. Yo soy Artemio Guevara, caricaturista, historietista, ilustrador, y te saludo desde la Ciudad de México.